Muy buen día. Somos estudiantes del Tecnológico Nacional de México Campus Perote, de la Ingeniería en Gestión Empresarial. Pertenecemos al grupo 506A. Presentan Vadillo Domínguez María de los Ángeles, Lara Alarcón Claudia Elvira, López Mota Laura Vanessa, Sánchez Ramírez Valeria y Ramírez Gallardo Mayra. El presente corresponde a la asignatura de Gestión del Capital Humano con un enfoque en el proceso de evaluación de desempeño. A continuación, se presenta un ejemplo. El presente trabajo hace referencia a la evaluación de desempeño por competencias y objetivos de una empresa de construcción cuyo negocio es construir subestaciones eléctricas y líneas de transmisión de energía, obras de infraestructura vial y mantenimiento de planta en minería. En este trabajo se hizo un estudio de las competencias definidas por un comité de expertos. Este comité se integra por el gerente general, el de administración y finanzas, el de división de minería, el de división de electricidad, el gerente de planeamiento, el gerente de ingeniería y el de control de proyectos. Andina es la empresa que se va a evaluar. Esta cuenta con más de 3,000 empleados y carece de herramientas de gestión del talento humano, por lo que el objetivo fue diseñar e implementar un sistema de evaluación de desempeño que le permita mejorar el rendimiento de sus colaboradores, que contribuya a la sustentabilidad del negocio y que optimice su rentabilidad a través del fortalecimiento de las competencias de los colaboradores. Es importante recordar que el sistema de evaluación de desempeño es un proceso estructural y sistemático que permite medir y desarrollar planes de perfeccionamiento de los atributos, comportamientos y una serie de resultados relacionados con el colaborador que permiten descubrir en qué medida es productivo y de esta forma mejorar su rendimiento en el futuro. A continuación, se explica más detalladamente cada uno de los pasos que se fueron siguiendo para la elaboración de este proceso de evaluación dentro de la empresa Andina. Y al momento de identificar a quién se va a evaluar, encontramos a las características de la muestra con variables, cantidad y porcentaje, donde como primer variable tenemos al masculino con una cantidad de 392 y un porcentaje de 82%, a femenino con una cantidad de 88 y un porcentaje de 18%, a la variable edad promedio con una cantidad de 41 y un porcentaje de 9%, la variable generación X con una cantidad de 221 y un porcentaje de 48%, la generación Y con una cantidad de 220 y 46%, y por último a Baby Boomers con una cantidad de 34 y 8%. Es por ello que dentro de las diferentes evaluaciones no se consideró al personal operativo, ya que en la muestra se constituye por los diferentes puntos como lo son el gerente general, los gerentes, los jefes de área, los residentes de diferentes proyectos, los analistas profesionales, así como también los administradores de obra, supervisores, coordinadores, monitores, asistentes, secretarias, practicantes y auxiliares. Y además de esto, pues se elaboran las matrices de los evaluadores y de los evaluados. Luego de esto se diseñan los baremos y las categorías que se van por puesto, ¿no? Y pues cabe recalcar que la distribución de los evaluados da por un nivel jerárquico y por familias de puestos, y pues ya que ésta se establece solo para efectos de evaluación del desempeño. Y es así como también encontramos al perfil de los evaluadores y sus principales características,
donde los evaluados y los evaluadores son personas que tienen 6 meses de permanencia como mínimo en la organización, ya que tienen la finalidad de obtener una visión global acerca del desempeño de los diferentes colaboradores. En todos los casos, sin excepción alguna, el evaluador debe ser una persona que interactúa frecuentemente con los evaluados en el trabajo y que por lo tanto se encuentra con las diferentes capacidades para poder emitir los juicios sobre los comportamientos de los mismos. Es por ello que se entiende que los diferentes evaluadores deben poseer las siguientes características, como lo son el liderazgo para conducir a las personas y los procesos, así como también de un alineamiento con la estrategia de la institución. El siguiente paso es ¿qué se va a evaluar? Las habilidades específicas o generales. La Oficina de Gestión y Desarrollo Humano está organizada en 6 áreas. Asimismo, el proceso de gestión de desempeño se encuentra bajo la responsabilidad del área de desarrollo organizacional. En el mismo se puede observar las competencias seleccionadas para la aplicación de la evaluación de desempeño de la empresa. Las competencias por evaluar de la empresa andina, pues son las siguientes. Como competencias genéricas se encuentran la comunicación, el compromiso, el trabajo en equipo, siguiendo con las competencias específicas que son la capacidad analítica, el pensamiento estratégico, el liderazgo, la orientación a los resultados y la toma de decisiones. Continuamos con las competencias administrativas, que son la puntualidad y dirección de reuniones, y finalizando con las competencias técnicas, que son la calidad en el trabajo, los conocimientos y la experiencia. El tercer paso del proceso de evaluación corresponde a la metodología. En este punto se definieron los niveles y las familias de puestos en la organización que se incorporan al sistema de evaluación de desempeño. Y de esta forma se diseñó el modelo de competencias, comportamientos por evaluar y asignación de pesos según el puesto y tipo de evaluador. Además, se confeccionó la escala gráfica de evaluación con grados de conducta, niveles de calificación y frecuencia de presentación de dicha competencia. Es importante mencionar que las competencias se eligieron de un directorio a través del criterio de jueces que son expertos hasta la comunicación de los resultados. Asimismo, el presente trabajo se basó en la aplicación de la escala a 480 empleados en los proyectos de electricidad y obras de infraestructura que ejecuta la empresa. La misma se administró para identificar el desempeño y potencial de cada uno de los colaboradores. Los instrumentos fueron diseñados como formularios de evaluación de competencias. A continuación les voy a presentar cada uno de los formularios y, finalmente, los reportes de evaluación son de tipo individual y de resultados de desempeño grupal sobre la base de modelo de evaluación de 360 grados. Este es el primer formulario. El formulario es para la evaluación por objetivos, solo para evaluación del jefe. Como podemos ver en el formato, se solicitan primeramente los datos del evaluado, o sea, del colaborador, como son sus nombres y apellidos, el cargo, la oficina o área, el centro de costos, el proyecto y la fecha. A continuación, los datos del evaluador, en este caso el jefe, como lo indica el formulario, solicitando el nombre, el cargo, nuevamente la oficina o el área, el centro de costos, el proyecto y la fecha. Es importante también diferenciar desde qué fecha hasta qué fecha se está evaluando, es decir, el periodo de evaluación, el motivo, el periodo semestral, el cambio de puesto, el inicio de proyecto, los términos del proyecto y se deben también especificar las instrucciones para el llenado,
que en este caso consta de 5. Dándole seguimiento al primer formulario nos damos cuenta de que se solicita también la modificación de los objetivos, la evaluación de los mismos y también el desempeño con base en los objetivos. En esta parte se debe seleccionar un grado de consecución y se debe valorar también el peso de los logros. Por otra parte, se solicita también la verificación y modificación de los objetivos acordados. Se solicita una fecha, la firma del evaluador, la firma del evaluado y el registro por días, meses y años. El segundo formulario o formulario B es la evaluación a mitad del periodo. Este formato se empleó para evaluar a mitad de periodo y, como se observa, se solicitan datos del evaluador y del evaluado nuevamente. Podemos observar que, pues como en todo formulario, se especifican las instrucciones de llenado y luego se pide llenar el logro de objetivos y los factores y aspectos que se deben mejorar, los factores en los que sobresale el evaluado y finalmente la fecha, la firma del jefe y la firma del evaluado. Por otra parte, y dando continuidad al segundo formato, se sigue evaluando a mitad de periodo. En esta parte se especifica la evaluación de seguimiento de objetivos, pero con las limitaciones técnicas y administrativas en el logro de los objetivos. Por otra parte, se divide en factores externos y en factores personales. En los externos se solicita la especificación de los factores y aspectos que se deben mejorar y aquellos factores en los que sobresale el evaluado, mientras que en los personales se pide especificar las limitaciones técnicas y administrativas en el logro de los objetivos. Finalmente, el formulario que se utilizó dentro de la metodología en el proceso de evaluación de desempeño fue aquel que evalúa el desempeño por competencias, pero de manera confidencial. Podemos observar nuevamente que se solicitan los datos del evaluado, como son su nombre, su cargo, la relación y la fecha. También se puntualizan las instrucciones y después, en una matriz, se dividen las competencias, el grado de conducta del observado, una calificación que pondrá como 4 excelente hasta el 1 como insuficiente y la frecuencia en que el evaluado emplea las competencias según se están clasificando. Por ejemplo, primeramente se evalúa el pensamiento estratégico. Después se evalúa la habilidad analítica. Después, el liderazgo. A continuación, la orientación a los resultados, seguido de la toma de decisiones, o más bien la capacidad para la toma de decisiones. Nuevamente, la capacidad para trabajar en equipo, seguido del compromiso, o más bien el nivel que tiene el colaborador en cuanto a su compromiso. Después, la comunicación, la puntualidad, la dirección de reuniones, después la calidad en su trabajo y finalmente se evalúa el conocimiento y la experiencia. Después de haber clasificado cada una de las competencias, los grados de conducta que se observaron en cada una de ellas, la calificación y la frecuencia, se prosigue entonces a redactar de forma abierta cuáles son los aspectos positivos y los aspectos mejorables, por no decir negativos, del colaborador evaluado. Después se pregunta cómo la persona refleja los valores de la empresa, en este caso de Andina, y su compromiso con el trabajo. Y finalmente, ¿qué le sugeriría a la persona en referencia para mejorar su desempeño personal? Con esto
se muestran los formatos que se utilizaron dentro de la empresa en primera instancia. Para recapitular, se elaboró material que incluye el manual de evaluación de desempeño con información básica sobre el proceso de evaluación, es decir, contenido acerca de retroalimentación del evaluado y también la evaluación objetiva. Como pudimos observar, los formularios se diseñaron con base a la evaluación de competencias y se incluyen los comportamientos que las reflejan. Se hizo uso de una escala de valoración tipo Likert, sabemos que es la más eficiente para las encuestas y en la que se empleó se califica cada conducta de 1 a 4. En este caso, 1 es insuficiencia en el dominio de la competencia y 4 es la excelencia en el dominio de la competencia. El cuestionario contiene una pregunta que evalúa la frecuencia de las competencias y también contiene una sección de preguntas cualitativas. Por lo tanto, se puede deducir que es una buena herramienta porque se están evaluando tanto cuestiones cuantitativas como cualitativas. Y finalmente es importante aclarar que se determinó que la cantidad de evaluadores es de 4 como mínimo y 12 como máximo. Continuamos con el apartado 2 del paso 3 de metodología. Nos dice que debemos utilizar Excel con el fin de garantizar nuestra objetividad en los resultados. Nuestra hoja tiene que presentar una tabulación en donde se tiene que verificar la evaluación de sí mismo con el peso del 5%, nuestra evaluación del superior con el peso del 55%, la evaluación de sus pares con un peso de 25% y la evaluación de los supervisados con un peso de 15%. Asimismo, contienen las siguientes competencias evaluadas: las competencias específicas con un peso del 35%, las competencias generales con el peso del 25%, las competencias administrativas con un peso del 10% y las competencias técnicas con un peso del 30%. Para poder realizar el paso número 3, es necesario ocupar esta herramienta ya que permite obtener los reportes individuales y también los reportes gerenciales, ocupando el anexo número 4 en la evaluación del desempeño por reporte individual, contando con los siguientes aspectos y características, ya que se agregan apellidos, nombres, área de trabajo y puesto. Nos menciona las competencias evaluadas, los resultados generales, el puntaje alcanzado por la competencia, el puntaje alcanzado por el tipo de evaluador respecto a la propia autoevaluación, los valores por competencia, el valor máximo, el valor suficiente y también el valor obtenido, resaltando nuestra calificación promedio de cada evaluado en cada competencia. El resultado sumario, ya que compara el resultado de la autoevaluación de la persona y el resultante de la calificación realizada. También nos proporciona la evaluación cualitativa, ya que presenta informes de la competencia con la que algunos comentarios se pueden relacionar debido a diferentes trabajadores que laboran en la organización. Se continúa con la elaboración del anexo número 7, el cual se mencionan los reportes gerenciales de los resultados finales. En la primera columna, en la sección de evaluados, se debe de poner el nombre de la persona. En la segunda columna, el cargo que ocupa. En la tercera columna, el área que desempeña. Se presentan los resultados parciales. En la cuarta columna, en la sección de los demás, se debe de sacar el promedio de las apreciaciones de todos los evaluadores con excepción de la del propio evaluado. En la columna número 5, autoevaluación, se tiene que sacar la valoración de la persona por sí misma. Y en la última columna final son los valores finales y el promedio a considerar de los distintos pesos otorgados a unas y otras de las competencias que se mencionaron anteriormente. Continuamos con el paso número 4, el cual lleva por nombre aplicación. En este se debe calcular el resultado global de la evaluación de competencias, objetivos y resultados según la clasificación de acuerdo al puntaje alcanzado por cada uno de los empleados que anteriormente se evaluaron.
Todo esto con el beneficio de recolectar la información, sintetizarla y acomodarla de tal manera que nos puedan dar información estadística de tendencias y resultados de cada participante. Como se mencionó en la diapositiva anterior, para saber el resultado de cada evaluado, el cálculo se realiza sobre la base de los rasgos del porcentaje de los resultados de la evaluación del desempeño que se muestra en la tabla, especificando los puestos y también teniendo en cuenta y establecido el índice o el porcentaje. También viene acompañado de la leyenda, que va desde el deficiente, bajo, promedio, alto y llega al superior. Nos menciona que el desempeño por competencias del trabajador se calcula de la siguiente manera. Desempeño por competencias es igual a los factores clave de la evaluación específica con un valor del 35%, por el puntaje, por la frecuencia, por el peso asignado a la evaluación de sí mismo del 5%, más los factores clave de la evaluación específica del 35%, por el puntaje, por la frecuencia, por el peso asignado a la evaluación de los pares, con un valor del 25%, más los factores clave de la evaluación específica con un valor del 35% por el puntaje, por la frecuencia, por el peso asignado a la evaluación del superior, con un valor del 55%, más los factores clave de la evaluación específica con un valor del 35% por el puntaje, por la frecuencia, por el peso asignado a la evaluación de supervisados del 15%, por el 35%, más los factores clave de la evaluación general con un valor del 25%. Esto se multiplica por el puntaje, por la frecuencia, por el peso asignado a la evaluación de sí mismos con el 5%, más los factores clave de la evaluación administrativa del 10%, por el puntaje, por la frecuencia, por el peso asignado a la evaluación de los pares con un valor del 25%, más los factores clave de la evaluación administrativa que tienen un valor del 10%, por el puntaje, por la frecuencia, por el peso asignado a la evaluación del superior con un valor del 55%, más los factores clave de la evaluación administrativa con un valor del 10%, por el puntaje, por la frecuencia, por el peso asignado a la evaluación de supervisados, esto con un valor del 15%, por el 10%, más los factores clave de la evaluación técnica con un valor del 30%, por el puntaje, por la frecuencia, por el peso asignado a la evaluación de sí mismo con un valor del 5%, más los factores clave de la evaluación técnica con un valor del 30%, por el puntaje, por la frecuencia, por el peso asignado a la evaluación de los pares con un valor del 25%, más los factores clave de la evaluación técnica con un valor del 30%, por el puntaje, por la frecuencia, por el peso asignado a la evaluación del superior con un valor del 55%, más los factores clave de la evaluación técnica con un valor del 30%, por el puntaje, por la frecuencia, por el peso asignado a la evaluación de supervisados con un valor del 15%, esto multiplicado por el 30%. Todas estas series de pasos y especificaciones se hicieron con el fin de que el evaluador y el evaluado puedan interpretar de manera adecuada los resultados y poder identificar las fortalezas y debilidades del desempeño demostrado durante el periodo evaluado, también definiendo los diferentes niveles del desempeño equiparados con las respondientes categorías cualitativas, teniendo en cuenta los factores claves de éxito, ya sean superior, alto, normal, intermedio e insuficiente. Para el cálculo del desempeño por objetivos se hace uso de la siguiente fórmula. Desempeño por objetivos es igual a la cantidad de factores clave de éxito en insuficiente por el peso asignado al desempeño insuficiente con un valor de 1, más la cantidad de factores clave de éxito de intermedio por el peso asignado al desempeño intermedio con un valor de 2, más la cantidad de factores clave de éxito en normal por el peso asignado al desempeño normal con un valor de 3,
más la cantidad de factores clave de éxito en alto por el peso asignado al desempeño en alto con un valor de 4, más la cantidad de factores clave de éxito en superior por el peso asignado al desempeño superior con un valor de 5. Todo esto se multiplica por la sumatoria de los factores clave de éxito asignados anteriormente por la sumatoria de la cantidad del desempeño, esto con un valor del 5. Continuando con el punto número 7, el cual es evaluación, se presentan los reportes individuales y gerenciales. En este caso, en los resultados se sintetiza el valor de la competencia sobre la base de un valor máximo, suficiente y obtenido. ¿Qué quiero decir con esto? Que una parte del reporte lo conforma el resultado sumario y asimismo los reportes gerenciales están conformados por el ranking del puntaje alcanzado por empleados y son entregados a sus jefes respectivos. Como podemos notar, en el siguiente gráfico se muestran las brechas identificadas, así como los resultados se tabulan y pues analizan con finalidad de elaborar reportes individuales y gerenciales. También se realizó una presentación gerencial de los resultados a todas las gerencias, cuyo contenido incluye el índice gerencial del desempeño, el cual vemos que es 55,61 y el perfil de 37 desempeños de la organización. Además, los reportes gerenciales se entregan a los jefes respectivos. Una vez concluidos los pasos anteriores, se llega a lo que es el proceso de retroalimentación con los colaboradores evaluados. En esta fase, pues, la empresa convocó a reunión a los evaluados para intercambiar expectativas sobre los resultados de la evaluación de desempeño. Al final, pues, se termina con el establecimiento de un plan de mejora para el evaluado. En esta etapa de retroalimentación, pues, se tuvo lo que es una estrategia, que es la comunicación y liderazgo. Se llevaron a cabo ciertas acciones que traen consigo resultados esperados. Para la acción de desarrollo y calendarización del programa de retroalimentación, pues se espera planificar y organizar los tiempos de disposición de los colaboradores, al igual que alinear los resultados y brechas de los colaboradores con los planes de agrupación de acción individual y grupal. Para la acción de formación, en esta que pues es para la transmisión de los resultados a los directivos, se espera lograr explicar los resultados a la plana directiva. Para implementar el plan de acción, pues esto es para mejorar el rendimiento y las competencias. Se espera la generación de acciones correctivas y para la acción de medición y seguimiento, que es la medición de los indicadores de impacto a través de técnicas como entrevistas a los colaboradores, pues se espera fortalecer habilidades que incrementen el rendimiento y mantengan las conductas deseadas. Esto pues es el responsable gestión y desarrollo humano, la gerencia de jefaturas y las gerencias de proyectos. Como se puede ver en la imagen, pues esto se hará a finales de octubre, en noviembre y en diciembre. Siguiendo con la conclusión del proceso, se concluye que la evaluación del desempeño fue exitosa porque se logró establecer un sistema de medición del desempeño en los trabajadores de la organización, la cual identifica el nivel de desempeño, brechas, puestos críticos y talentos al interior de Andina. En la gráfica se logra apreciar que el nivel promedio real se encuentra por muy debajo de lo esperado, por lo que es importante alinear la medición del desempeño con el negocio para mejorar los resultados de la organización. Y para esto se empleará una serie de capacitación. En este caso, para elaborar estrategias, se hace un análisis FODA y sobre la base de las brechas identificadas la evaluación. También se resaltan las principales estrategias, como lo son programa de evaluación del desempeño por competencias, programa de evaluación de desempeño por objetivos, programa de gestión de talento, programa de reconocimiento y fidelización de alto desempeño y el desarrollo de un plan de línea de carrera y sucesión. Por otra parte están los objetivos del plan propuesto,
Aquí tenemos generar sostenibilidad de aflote proactivo hacia futuro del negocio y mejorar la reputación a través de la gestión del talento clave, garantizar la generación del valor del capital humano, minimizar los retrasos en los tiempos de ejecución de los proyectos por responsabilidad directa y generar plataformas para diseñar planes de estrategias de carrera y retención. Y es así como llegamos a la conclusión de la presente exposición, donde podemos deducir que el proceso de evaluación del desempeño tiene como objetivo el desarrollo de los administrativos y los primeros se enfocan en el crecimiento personal y aprendizaje. Es por ello que los segundos en las condiciones laborales del colaborador. Así también nos permite medir y monitorear que las personas posean las destrezas y habilidades que se ubiquen en un puesto adecuado, pues referente a su perfil. Esto con el propósito de poder desempeñar un alto nivel, ¿no?, de performance, así como también de las funciones de su puesto de trabajo que le puedan permitir alcanzar los resultados óptimos para una buena ejecución de la organización. En el sistema de gestión del desempeño podemos hablar que es un proceso meramente obligatorio dentro de la gestión general de recursos humanos, ya que este tiene que estar alineado con las diferentes estrategias de la empresa, ya que por este modo debe un tanto contribuir y hacer eficaz y eficiente como tal, elevando de esta manera su nivel de competitividad dentro de la organización. Es por ello que en el sistema de gestión de desempeño establecemos qué y cómo evaluarlo, ¿no? Entonces, los objetivos y el cómo se logran estos mismos es el incrementar el rendimiento y el desarrollo de las competencias. Así como también todos los colaboradores pues tienen derecho a las diferentes retroalimentaciones sobre el nivel de desempeño que se obtienen y así poder establecer planes de acción para poder incrementar su rendimiento y mejorar sus competencias. Esto es debido a que la evaluación del desempeño se proyecta al colaborador como un ser constante y de crecimiento, así como además la organización realiza las acciones de mejora dentro de un marco ético respetando la integridad y la dignidad del colaborador como un ser humano.